invitación. Es para mí un placer venir acá, estar con todos ustedes, comentarles un poco el trabajo que estoy haciendo. Voy a tratar de hacer una especie de solución ad hoc, ya que estoy entre abogados, como hablar un poco latín. Un poco una solución ad hoc. Voy a ver si puedo improvisar un poco en la presentación que tenía pensado hacer, porque sé que es un público mayoritariamente estudiantes de Derecho. Yo doy clases en la Facultad de Derecho también en la Universidad de La Plata, doy la materia de Economía dentro de la Facultad de Derecho. Y en general, lo primero que noto, sobre todo no digo que sea generalizado para todos los estudiantes de Derecho, pero por lo menos pasa en La Plata, es que suelen tener una especie de aversión a la economía sin darse cuenta que en realidad la economía es derecho. Porque te dan esa famosa definición, no sé si acá tienen alguna materia de economía, pero esa famosa definición del libro de texto de los mercados, ¿vieron? Esa dice: los mercados son el espacio económico donde se encuentran los oferentes y los demandantes para ponerse de acuerdo en las cantidades de los bienes y los precios que transan los bienes. Esa definición del libro de texto está mal. Es una definición muy vieja, es una definición que le puede servir a la antropología para definir cómo funcionaban los mercados de las sociedades primitivas. Por ejemplo, de los troyaneses que estudiaba Malinowski, entonces tenían un tipo de intercambio particular que llamaba la cula, y usted puede explicar ese intercambio con esta lógica de que es el espacio donde se encuentran, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Donde se juntan los oferentes y los demandantes, pero en realidad en la sociedad actual el mercado es el conjunto de las reglas de juego que regulan la interacción entre compradores y vendedores de bien. Y el conjunto de reglas de juego ese es derecho puro. Esta semana se está debatiendo justamente un proyecto de ley muy importante, que es la ley de abastecimiento, y una ley nueva que refuerza la vieja ley de defensa del consumidor. Bueno, todo eso están construyendo el mercado con derechos, están construyendo derechos. Entonces, voy a hacer una visión económica como un conjunto de reglas de juego, más que como la economía están acostumbrados a ver en los cursos de economía, y voy a hacer particular hincapié en la cuestión de las expectativas. Ustedes saben que estoy presentando un libro que lo estoy haciendo en todo el país, que se llama Psychonomics, que es el que tiene la tapa ahí, y el subtítulo del libro es: la economía está en tu mente, porque en realidad los quiero convencer de eso, y en la charla de hoy voy a tratar de convencerlos de eso. Es muy difícil construir derechos en general, es muy difícil construir reglas de juego si yo no sé cómo funciona la psicología de la persona. Ustedes fueron parte, seguramente les interesa el debate que se dio últimamente respecto al tema de inseguridad, entonces hay un debate importante con el Código Penal, si reducción de pena o no reducción de pena, qué hacemos con los reincidentes, qué no hacemos con los reincidentes. Y me dice, no tiene ningún sentido ese debate si yo primero no me pongo a pensar cómo toma las decisiones de delinquir una persona. Recién ahí tiene algún sentido. Entonces vamos a dividir esta presentación en dos. Yo en la primera parte voy a discutir un poco cómo funciona la mente. Les quiero dar algunos elementos que espero que les sirvan no solamente para analizar la economía del país, sino sobre todo para analizar el derecho, para que cuando ustedes tengan que establecer reglas de juego sean conscientes de cómo funciona la mente de las personas. Y en la segunda parte voy a discutir en particular algunas aplicaciones concretas para la economía actual, algo de macroeconomía, de aplicaciones de cómo funciona la mente para la macroeconomía actual, para entender algo de lo que está pasando. Y yo les decía, voy a improvisar porque en todos los lugares donde fui a hablar esta semana, yo vengo a hablar del tema y todo el mundo tiene inquietud de qué está pasando con todo esto de los fondos buitres y toda esta cuestión. Entonces es muy difícil no hablar de ese tema en algún momento. Entonces sobre el final voy a tratar de elaborar eso que les venía a contar hoy con lo que está pasando. Y si quieren nos vamos a meter también en la discusión bien jurídica de qué pasa con la cláusula de par y paso y con todos esos temas, pero eso lo voy a dejar para las preguntas en todo caso. Bueno, nos quedamos sin luz. ¿Qué pasó ahí? No, me sacaste... volvemos. Muy bien, bueno. Entonces, eso que acaban de ver ustedes ahí que pasó recién, les presenta muy bien la idea de cómo funciona el sistema de memoria de nuestra especie. Nosotros tenemos un sistema de memoria cuya primera parte es una memoria de corto plazo. En la memoria de corto plazo que tenemos, todo lo que ustedes no guarden automáticamente, en muy pocos segundos se pierde.
Ustedes reciben la información de todo lo que les estoy contando, esa información se mantiene latente y es como la computadora, la similitud con la computadora es notable. Entonces, si se corta la luz en un momento, ahora va a volver a prender la computadora, es probable que, como yo no guardé la presentación que había abierto, es probable que cuando abra la computadora de vuelta la presentación no esté guardada. Entonces yo tengo que volver a abrir la presentación. ¿Comprenden? La memoria de corto plazo es la primera parte de nuestra memoria. Toda la información que recibimos la procesamos inicialmente en esa memoria de corto plazo. Una de las limitaciones más importantes que tiene esa memoria de corto plazo es que la información dura muy poco, a menos que a vos apretes el botón de guardar como. Como en la computadora hay un botón que vos decís guardar como y lo guardás en algún almacén de la memoria de largo plazo. Ahora, los almacenes en particular de la memoria de largo plazo son bastante especiales. ¿Por qué son especiales los almacenes de memoria de largo plazo? Porque hay básicamente dos. Y nosotros procesamos la información muy diferente dependiendo de en qué almacén está guardada esa información. Y eso es muy importante para la economía y para el derecho en general. En particular, la información respecto a las cosas que a ustedes les pasaron, si te pasó algo en algún momento del tiempo, ¿te acordás cuál era la presentación? ¿Sí? Dale. Si les pasó algo a ustedes, por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué almorzaron hoy al mediodía? ¿Se acuerdan? Sí, se acuerdan lo que comieron hoy al mediodía, casi con seguridad. Si yo les pregunto, ¿qué almorzaron el 3 de junio al mediodía? ¿Se acuerdan? Casi con seguridad no. La gran mayoría de la información que nosotros experimentamos, de las cosas que nos pasan todos los días, de nuestra experiencia autobiográfica de todos los días, no se guarda en la memoria a largo plazo, se pierde. Ustedes guardan muy poca información en esa memoria episódica y en general ahora sabemos que la información que ustedes guardan, vamos a pasar por favor, ya que la tenemos, ponemos gracias, pasamos el slide, pasamos. Esta persona que aparecen ahí, se los voy a contar muy rápido, esa persona, googleenla, se llama Cliff Wearing. Cliff Wearing es una persona que es el hombre de la memoria de los 15 segundos. A ese tipo le falla el botón. Vieron que ustedes seguramente conocen a alguno que le falla el botón, pero a este le falla el botón ese que vos apretás para guardar en el disco rígido. No puede guardar nada en el disco rígido. Toda la información le dura 15 segundos nada más. Entonces, Cliff Wearing, por ejemplo, cuando va al baño y vuelve, ya tiene que empezar de vuelta la conversación porque el tipo se olvidó todo lo anterior, automáticamente. Entonces, nos enseña muchísimo cómo funciona realmente la mente nuestra y cómo cuando realmente nos interesa algo lo guardamos en la memoria de largo plazo. Vamos para adelante, vamos a acelerar un poco esto. Ahora, estas son dos personas muy interesantes, porque nos enseñan mucho de esos dos sistemas de memoria a largo plazo que les contaba yo. Este señor se llama Rick Barron, tiene memoria episódica, la memoria que les hablaba recién, la autobiográfica, de las cosas que me pasaron, no lo que me contaron, lo que me pasó, lo que conozco. Porque ustedes les han contado un montón de cosas y otras cosas las experimentaron y las recuerdan. Por ejemplo, si yo les hablo de economía y les hablo de la crisis de los años 30, probablemente saben de lo que les estoy hablando. Si les hablo de las instituciones que surgieron luego de la Segunda Guerra Mundial, Fondo Monetario, a partir de Bretton Woods, por ejemplo, Banco Mundial, seguramente lo saben porque lo leyeron en alguna parte. Pero lo saben porque lo leyeron, no porque lo vivieron. No pueden acordarse ninguno de ustedes, salvo que sea un viejo, puede acordarse de lo que pasó en el año 1945 porque no lo vivió. Vamos, entonces, ahora esta persona, ese señor que se llama Rick Barron, que está acá, tiene memoria episódica perfecta. Es de las pocas personas sobre la Tierra que tienen memoria episódica perfecta. Y un elemento también central del aparato cognitivo es la capacidad atencional que está en esa memoria de corto plazo. Fíjense lo que cuesta mantener la atención para ustedes cuando hay gente entrando y saliendo. Es difícil, ¿vieron? Es difícil porque ustedes están tratando de focalizar la atención en un objeto y la atención tiene una capacidad limitada. Esa memoria de corto plazo hace que esa atención que está dentro de la memoria de corto plazo sea limitada. Y por lo tanto que las personas cuando están estresadas o cuando están ocupadas en algún otro tema fallen al tomar las decisiones de todos los días porque están distrayendo los recursos atencionales. Ahora, este señor tiene hipertimesia. Si ustedes le preguntan, hipertimesia es una extraña condición, 5 tipos en el mundo nada más tienen hipertimesia. ¿Qué es? Memoria episódica perfecta. Si vos le preguntas a Rick Barron que hizo el 4 de junio del año 2002, se acuerda perfectamente, desde que se levantó hasta que se fue a dormir todo, con lujo de detalles.
Pero claro, si vos te acordás absolutamente todo, eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista evolutivo de nuestra especie. Desde el punto de vista evolutivo, lo normal, lo habitual es que vos te acuerdes solamente lo relevante. Y por eso lo descubrió un señor que se llama Antonio Damasio, que es un neurobiólogo portugués, que descubrió que hay algo que se llama marcadores somáticos. ¿Qué son los marcadores somáticos? Pistas emocionales. Cuando hay algo que para vos es relevante, te genera algún tipo de emoción. Cuando te genera algún tipo de emoción, te lo acordás. Yo les pregunté hoy a ustedes, les dije, ¿ustedes se acuerdan de lo que comieron el día 4 de junio al mediodía? Seguramente nadie se lo acuerda. Pero si yo les pregunto si se acuerdan cuando dieron el primer beso, seguramente se acuerdan todos. Les generó presuntamente algún tipo de emoción, esperemos que haya sido placentera. Y entonces uno se acuerda de las cosas que le generaron buenas emociones. Si alguno de ustedes es padre, se acuerda del día que nació su hijo con seguridad. Si alguno se casó, se acuerda del día que se casó. Algunos se quiere matar cuando se acuerda del día que se casó, pero claro, puede ser el recuerdo malo también, Cuando vos tenés estrés postraumático, tuviste un accidente, falleció una persona muy querida, tuviste una pérdida importante, tuviste un intento de robo, te robaron, una situación de esas muy fuertes, ¿por qué te la acordás y no te la podés olvidar? Sería ideal poder olvidársela, uno quisiera olvidarse con esa circunstancia. Sin embargo, la memoria nos traiciona y no nos deja olvidarnos. ¿Por qué? Porque hubo emociones en eso. Y como hubo emociones, esas emociones se activan de manera muy importante. Y esto es un tema crucial para dos cosas. Crucial para el derecho y crucial para la economía. Y estamos en un momento de la Argentina crucial en ese sentido. Porque la gente recuerda de una manera particular la experiencia de las crisis anteriores en la Argentina, en función de cómo vivió cada una de esas crisis anteriores. Entonces, ese recuerdo de cómo viví la crisis del 2001, de los que son más grandes vivieron también la del 89-90, y de los que son todavía más grandes y tienen hoy 60, 70 años y vivieron la crisis del 81-82, la del Rodrigazo. Entonces, esa gente cada vez que ve que el dólar toca 14 pesos como tocó hoy, eso le genera un montón de emociones, de recuerdos, porque en general en la memoria episódica de muchas personas, cuando el dólar se disparó en Argentina, la película terminó mal. Y en general terminó con que algún familiar perdió el laburo, con que alguien perdió una propiedad directamente, con que alguien se fundió en un comercio. Entonces eso obviamente genera emociones y eso hace que el argentino, como se dice, el argentino está loco con el dólar. No, lo que pasa es que el argentino tiene en su memoria episódica guardados muchos eventos en los cuales el dólar se disparó y la película terminó mal. Y eso genera impulsos emocionales, y cuando hay un impulso emocional respecto de algo, eso prima a la hora de tomar una decisión respecto de toda la otra fuente de información que viene en el otro gran sistema de memoria, que es el que tiene este señor Kim Peek. Tiene la otra memoria, se llama memoria semántica perfecta. Es la envidia de todos ustedes que están acá, porque Kim Peek, memoria semántica, esta sí es la de lo que te contaron, la de lo que vos leíste, la de lo que vos aprendiste en alguna parte, pero no la de lo que vos viviste. Todo lo que ustedes saben de derecho, por ejemplo, salvo que ustedes hayan trabajado en algún estudio jurídico y hayan tenido experiencia y entonces la tengan guardada en memoria episódica, en general todos los contenidos que ustedes tienen de derecho ahora están en la memoria semántica. Ahora, en general están desprovistos de emociones esos conocimientos, por eso es tan difícil de retenerlos. Y por eso cuando viene un recuerdo, y no solamente está todo lo que ustedes aprendieron, están los valores también, lo que está bien y lo que está mal. Están los conocimientos de reglas dentro de la memoria semántica. Las reglas sociales están incorporadas dentro de la memoria semántica, por ejemplo. Entonces cuando... Acá me quedé sin micrófono. Hola, boludo. Entonces cuando un delincuente tiene que delinquir, por ejemplo, y analiza si le conviene o no le conviene cometer un delito. Ustedes saben que Gary Becker ganó un premio Nobel de Economía en el año 92 por postular que los delincuentes hacían una ecuación costo-beneficio antes de delinquir. Y le saltaron a la yugular varios diciendo, ¿cómo a vos te parece que vos viste alguna vez un delincuente con una calculadora? Es que así no es el modo que funciona la mente. Es verdad que la gente hace una evaluación costo-beneficio antes de cometer un delito. Por supuesto, hay delitos que son presa de alguna de la emoción violenta, un asesinato generalmente no, pero los delitos contra la propiedad en general son delitos en los cuales uno hace una ecuación costo-beneficio. En el beneficio está claro cuál es el beneficio de cometer un delito, está el botín probable que yo voy a poder obtener. Del lado de los costos, bueno, hay una penalidad si a mí me llegan a agarrar, pero hay una probabilidad por la cual voy a ponderar esa
penalidad si me llegan a agarrar, que es justamente la probabilidad de que me agarren. Ponderada por la probabilidad de que una vez que me agarraron realmente me condenen, y ponderada por la probabilidad de que finalmente tenga que cumplir la sentencia, que sería el peor de los escenarios. En Argentina, para que ustedes tengan una idea, de cada 100 personas que fueron causas abiertas, de cada 100 causas abiertas, 3 terminaron con condena. 3% la probabilidad de que te agarren en Argentina. Ese dato vos podés saberlo ciertamente porque leíste las estadísticas, difícilmente algún delincuente lea las estadísticas. Entonces el delincuente, de todas maneras, tiene una presunción subjetiva de cuál es esa probabilidad porque lee los diarios y se da cuenta, no sabe exactamente si es 3 o 2,5 o 4,8, pero el tipo sabe que no va a encarar a nadie. Y esa información está en memoria semántica. Está en memoria semántica hasta que el tipo sale a chorear la primera vez. Porque cuando el tipo salió a chorear la primera vez, ahora tiene una experiencia en su memoria episódica. Y como en general es muy poca gente la que agarran cuando sale a robar, entonces el tipo salió a robar, le fue bien, y ahora que al tipo le fue bien y no lo agarraron, tiene 1 de 1 en los éxitos. Una vez salió y una vez salió con la suya. Entonces, en su probabilidad subjetiva, ahora la que se construye a partir de su memoria episódica, el tipo tiene una eficiencia de 100%. Entonces sale a cometer el segundo delito y otra vez no lo agarran, entonces 2 de 2. Y sale a cometer el tercer delito y no lo agarran, 3 de 3. Y sale a cometer el quinto, 5 de 5. Ya está, 5 de 5. Evidentemente yo soy invulnerable, no me van a agarrar nunca. Prácticamente ningún delincuente que sale a cometer un delito cree que lo van a agarrar. Por eso no tiene absolutamente ningún sentido aumentar las penas, por ejemplo. Pero si uno no sabe cómo funciona la mente, esta discusión se torna estéril. Discutir si hay que aumentar la pena o no para un tipo que en realidad cree que no lo van a agarrar no tiene sentido, porque el tipo igual cree que no lo van a agarrar. Tiene mucho más sentido que vos trabajes aumentando la probabilidad percibida del tipo de que lo van a agarrar. Si vos lográs modificar las percepciones de la persona, si lo van a... no importa ni siquiera que lo agarren, importa que el tipo crea que lo van a agarrar. Por eso, así como yo digo que la economía está en la mente, el derecho también está en la mente. Las reglas de juego también están en la mente de la gente. Y la gente actúa en función de las presunciones que cree, de lo que la gente cree que son las reglas de juego, no de lo que son. No importa cuál sea la tasa efectiva, si es 3 o 3,5 o 4. Lo importante es el cálculo que hace la propia persona, la percepción subjetiva. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Porque estoy jugado con los tiempos y quiero contarles algo. Pero déjenme contarles una cosa de una persona que espero que les cambie. Ustedes van a ser abogados y creo que debería interesarles esto que les voy a contar tanto como me interesó a mí en su momento. Les voy a contar una investigación de una profesora, una psicóloga de la Universidad de Harvard que se llama Elizabeth Loftus, y les sugiero vehementemente que la googleen a Elizabeth Loftus y que empiecen a leer algunas de las investigaciones de Elizabeth Loftus. ¿Cuál es la especialidad de Elizabeth Loftus? Ella es perito en juicios. Perito en juicios. Entonces, ¿qué demostró básicamente todas estas investigaciones? Que la memoria episódica esta de las cuales estuvimos hablando, de las cosas que te pasaron, es muy frágil. No solamente es muy frágil, sino que además es muy susceptible de manipulación. La memoria es muy susceptible de manipulación. ¿Esto por qué es importante? Bueno, porque resulta que nuestro sistema jurídico, sobre todo el sistema penal, descansa mucho en la memoria de los sujetos. Entonces, yo llamo a una persona para que sea testigo de un caso. Y si ustedes tienen un accidente de tránsito, por ejemplo, o cualquier caso, y encuentran 2 testigos que le cuenten la misma historia, en general es porque los testigos están arreglados. Es excepcionalmente improbable que 2 testigos recuerden exactamente el mismo evento con los mismos detalles. Es improbable, porque no funciona así la mente. Ahora sabemos que no funciona la memoria así. Durante mucho tiempo se creía que sí funcionaba así, y es más, el juez sospechaba cuando aparecían diferencias en las declaraciones de los testigos. Pero ahora que sabemos que en realidad no funciona así la mente, ahora sabemos que en realidad lo curioso y lo raro sería que coincidieran mucho en los detalles. Uno dice, entonces esto está arreglado. Estos tipos es falso testimonio, cantado. En general la gente recuerda muy distinto. Les voy a contar una investigación particular. Loftus es famosa por implantar memorias. Implanta recuerdos. Le hace creer a la gente que le pasaron cosas que en realidad no le pasaron.
es muy fácil implantar un recuerdo. Ella hace experimentos, obviamente por razones éticas no puede implantar recuerdos demasiado importantes, entonces son triviales los recuerdos. Por ejemplo, hace que alguno crea que se atragantó comiendo un picle cuando era chiquito, o que se perdió en un shopping, o que recuerdos que son no muy traumáticos, digamos, no puede jugar mucho con eso. Pero además de mostrar que se pueden implantar recuerdos, muestra que es fácil, que es sugestionable la memoria. Yo les voy a contar un experimento, que es este que está acá. Ella les muestra un video de un accidente de 2 autos, como si yo se los mostrara a todos ustedes. Viene el auto azul, ese que está ahí, y se choca al auto rojo que está parado. Y después sigue. Lo ven varias veces al accidente, todos ustedes. Y Loftus hace lo siguiente, separa el grupo este en 2, a partir de la columna esta, por ejemplo. Y a la mitad que está de este lado le hace una pregunta muy simple. Dice, bueno, ¿a qué velocidad creen ustedes que venía el auto azul cuando chocó al auto rojo? Todos vieron el mismo video, obviamente no coinciden. Pero bueno, más o menos en promedio los que están acá dicen, y 40 km por hora, en promedio. Esta gente no escuchó, lo mandé al coffee break ahora. Yo soy el culpable de esto. Esta gente que está de este lado no escuchó, entonces ahora a ustedes los mando al coffee break y les pregunto a ellos. Todos ven el mismo video, les digo, ¿a qué velocidad creen ustedes que venía el auto azul cuando se estrelló con el auto rojo? No es la misma la pregunta. Acá pregunté a qué velocidad venía cuando chocó. Y me dijeron 40 kilómetros en promedio. Acá pregunto a qué velocidad venía cuando se estrelló. Y en promedio me dicen muchos más kilómetros por hora, me dicen 65. La sola sugestión, el haber preguntado usando una palabra distinta, hace que en el recuerdo, ellos cuando piensan sobre el evento, creen que el auto venía en realidad mucho más rápido. No solo eso, sino que Loftus, a la semana, los investigadores que trabajan con Loftus vuelven a llamar a toda la gente que participó en la investigación. Mirá, te hablamos de la universidad, vos participaste la semana pasada en la investigación, sí, nos olvidamos hacerte una pregunta. ¿Vos recordás si en la escena del choque había vidrios rotos? Sistemáticamente las personas a las cuales fueron inducidas a pensar que el auto venía más despacio usando la palabra chocó, sistemáticamente dicen que no recuerdan vidrios rotos. Sistemáticamente el grupo de personas a las cuales se les hizo creer que el auto venía más rápido con una sola palabra de diferencia en la pregunta, este grupo de personas sistemáticamente dice, sí, había vidrios rotos. De hecho no, cuando ustedes miran el video, que está en internet, lo pueden bajar, o lo pueden ver en YouTube, no había vidrios rotos en la escena del accidente ese. Quiere decir que la mitad de la gente que había visto el accidente recuerda haber visto una cosa que en realidad nunca ocurrió. Y es más, dice, en algún momento Borges decía que en realidad la memoria se va editando. Cada vez que ustedes traen un hecho del pasado y lo recuerdan, cambian, hacen pequeños cambios, lo editan y cuando lo vuelven a guardar, lo que queda guardado es la última versión. Lo mismo que pasaría con la compu. Si yo abro un archivo sobre el cual me pongo a trabajar sobre el archivo y lo guardo, lo que guardo es la última versión, no la primera. La primera ya se perdió. La memoria, decía Borges, es el último recuerdo. Cuando ustedes, encima que tienen una memoria frágil, recuerdan cosas, las van recordando cada tantas veces, es perfectamente posible que un testimonio que ustedes tomaron hoy no coincida con un testimonio que ustedes le tomaron a la misma persona 4 o 5 años atrás, sobre todo si la persona tuvo que dar testimonio varias veces sobre el tema, porque cada vez que recuerda un tema lo vuelve a editar. Puede que ustedes no tengan mucha experiencia judicial todavía tomando testimonio a testigos particulares, pero seguramente ustedes hicieron alguna vez alguna reunión de egresados de colegio secundario, donde van a ver que eso pasa en cualquier grupo donde ustedes están recordando anécdotas. Pasa que alguno recuerda una anécdota y otros dicen, no, pero no había sido así. Había pasado tal cosa, pero no era con fulano, era con sultano, sí, pero no había pasado exactamente así. La gente empieza a cambiar. Y cuando la gente empieza a cambiar cosas y recuerda ese recuerdo con ese cambio, después cuando lo vuelve a guardar ya está, para siempre se acuerda con el cambio. Entonces es fundamental pensar esta diferencia entre la memoria episódica y la memoria semántica, porque a la hora de tomar decisiones económicas o decisiones con consecuencias legales, las personas buscan información en los dos sistemas de memoria, pero la que pesa más es la que viene de memoria episódica, cargada de emociones y sobre todo fallada.
No pueden confiarse tanto en la memoria episódica de ustedes. Tienen que poner en tela de juicio justamente lo que son las declaraciones de testigos, porque es muy susceptible a cómo se haga la entrevista que se hace a los testigos. Vamos a avanzar un poquito. Pasame esta, dale. Pásamela por favor. ¿Lo conocen a ese señor? Mangieri, ¿verdad? ¿Mangieri es culpable o es inocente? Inocente hasta que se demuestre lo contrario. No, pero está bien, está buena esa es una buena idea, pero eso es jurídicamente. Lo cierto es que el tipo, en la realidad, es una de las dos cosas. O el tipo la mató a la mina, o el tipo no la mató a la mina. Después, no importa que lo prueben, ese es otro tema. Yo pregunto, está bien la aclaración, yo no estoy preguntando técnicamente. Estoy preguntando si ustedes creen que el tipo es culpable o no es culpable. La gran repercusión que tuvo el caso Ángeles y el hecho que tuvo en los medios tanto tiempo tuvo que ver con que no importaba si la gente creía si era culpable o no, lo que importaba era que todo el mundo creía algo rápidamente. En la primera semana todo el mundo ya se había convencido, algunos que era culpable, otros que era inocente. Y de hecho había debates en los propios hogares, donde alguno en el hogar creía que era culpable, el otro se ponía a discutir, no, en realidad es inocente, qué sé yo, y se llamaban todo un debate acalorado en la mesa, a ver si Mangieri, que nadie lo conocía, nadie por supuesto había visto el expediente, pero a la gente le encanta hablar sin ver el expediente. Y esto es normal, es absolutamente normal. ¿Por qué? Porque el procesador que nosotros utilizamos para tomar decisiones tiene muchas limitaciones. Ya les hablé del sistema de memoria, pero como con la computadora tiene un procesador. Nosotros también. Tenemos que relacionar toda esa información para tomar decisiones. Tenemos que procesarla de alguna manera. Y el problema es que nosotros procesamos a partir de muestras que tenemos de nuestra experiencia. Y esas muestras son acotadas. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen que, por ejemplo, probar un producto y lo prueban 50 veces, 60, 70. Si el producto es muy distinto, lo tienen que probar más veces. Ustedes probablemente no hicieron, no sé si la Facultad de Derecho tiene un curso de estadística, lo dudo, debería tenerlo. Pero ustedes saben, porque han visto, por ejemplo, encuestas de opinión pública sobre distintos temas, que las encuestas de opinión pública, para poder concluir que un porcentaje de la población opina de una determinada manera, requieren una muestra que en general es bastante grande. Uno dice, para, por ejemplo, ver cómo opina la población de Corrientes respecto de la construcción del nuevo puente que va a unir la ciudad de Resistencia con la ciudad de Corrientes, vieron que se está discutiendo el nuevo puente, entonces uno puede estar a favor, otro puede estar en contra por razones ambientales, por lo que sea. Y uno dice, bueno, ¿qué porcentaje de los correntinos están a favor? Ustedes lo saben, nadie lo sabe. Hay dos maneras de saberlo. Haciendo directamente una consulta popular y ver cuánto sale, o hacer una encuesta y ver qué opinión tiene la gente en promedio. Ahora, la encuesta es una muestra de 1000, 1500 casos. Y la encuesta tiene un margen de error. 2%, 3%. Cuanto más grande sea la muestra, obviamente el margen de error es más pequeño. Y no solamente cuanto más grande sea la muestra, sino cuanto más homogéneas sean las personas. El margen de error es más pequeño. Si todos ustedes fueran clones perfectos los que están acá, y yo tuviera que saber cómo opinan ustedes, ¿qué tamaño de muestra necesitaría? ¿Cuántos tendría que preguntarle? A uno solo, porque piensa igual que todos los demás. Ahora, si ustedes fueran muy distintos, no me alcanzaría con preguntarle a uno, ni a dos, ni a tres, ni a cinco, tendría que preguntarle a la mayoría. Cuando ustedes quieren, por ejemplo, estimar qué placer van a derivar de ir a comer una hamburguesa de McDonald's, ¿cuántas veces necesitan comer en McDonald's para darse cuenta? Muy pocas, porque los productos de McDonald's están homogéneos. Son tan homogéneos que la hamburguesa que ustedes comen hoy acá es exactamente igual que la que comen la semana que viene en Madrid. Está estandarizada. Entonces eso hace que el margen de error sea tan pequeño que ustedes con comer 2 o 3 hamburguesas en alguna parte ya saben bastante bien qué placer pueden derivar de comer esa hamburguesa. Pero en los hechos de todos los días no son tan estandarizados. Las personas con las cuales ustedes interactúan, por ejemplo, no son tan estandarizadas. Ustedes tienen experiencias en su vida con la gente, ¿no? Entonces, vos, por ejemplo, ¿tenés hijos? Sí. ¿Tenés hijos de uno? Una nena, ¿de qué edad? Ah, es muy chiquitita todavía. Alguien que tenga un hijo más grande no me sirve para ejemplo. Vos.
¿De cuánto? Ah, 26, que es una mujer también. Un varón. Bueno, vamos a recrear la situación en la cual va a hacer memoria en el tiempo, cuando tu varón empezó a tener 13, 14 años y empezó a traer noviecitas a casa. ¿Cuántas veces necesitarías vos objetivamente, de un punto de vista teórico, charlar con las candidatas que traía tu novio para ver si eran potables o no eran potables? La realidad es que necesitarías una muestra bastante grande. Por lo menos encontrarte 40 o 50 veces con la persona a charlar, a ver si realmente valía la pena o no valía la pena. Pero decime la verdad, ¿cuántos segundos tardabas vos en darte cuenta si te cerraba o no te cerraba la chica? Ya la veías caminar, exacto. Saltabas a conclusiones como salta a conclusiones la gente con Mancheri. Rápidamente saltamos a conclusiones. Ahora, cuando vos saltás a conclusiones, vos podés cometer, cuando vos a partir de una muestra pequeña saltás a una conclusión, vos podés cometer dos tipos de errores que en términos jurídicos son fundamentales. En términos jurídicos, cuando vos construís un derecho particular, un conjunto de reglas de juego, ese conjunto de reglas de juego, por ejemplo, un derecho penal, puedes cometer el error tipo 1. El error tipo 1, ¿cuál es? Es que exista una correlación, que vos veas una correlación donde no existe. Es el error tipo 1. En el caso que nos trata ahora Mancheri, que vos metas en cana a un tipo que en realidad no es culpable. Ese es el error tipo 1. Si vos sos muy liviano con la prueba que pedís, si vos te apurás a juzgar rápidamente, el riesgo es ese. Nadie quiere un sistema que meta en cana a un tipo que en realidad sea inocente. Pero el problema es que si vos extremás los cuidados necesarios para no meter en cana a ningún inocente, para no cometer el error tipo 1, aumentan tus chances de cometer lo que se llama en estadística el error tipo 2. ¿Y cuál es el error tipo 2? Y que te quede suelto un tipo que es culpable. Que vos no veas una correlación que realmente existía ahí. Como ese noviecito que puede cometer esos dos errores también. A la chica le suena el teléfono y ya el novio está convencido, el noviecito, de que la chica lo engaña. Entonces dice, ¿quién es el que te llamo? ¿Quién es el que te llamo? Me estás engañando. No, pará, loco, saltaste de conclusiones, sonó el teléfono una vez. ¿Qué evidencia tenés? Muy poca. Pero con esa evidencia, ahora, ¿qué le va a pasar a ese tipo? Ese tipo es probable que muchas veces condene inocentes. Que muchas veces se la agarre con simplemente un compañero de trabajo que la llamó a la novia, o un compañero de la facultad que la llamó a la novia y que nada que ver, o un primo que la llamó a la novia y nada que ver. Muchas veces va a condenar inocentes. Pero es más difícil que se le escape un culpable. Está tan susceptible el tipo que, primero que llame, cuando el que realmente está engañándola, al amante, la llame a la piba, la va a enganchar enseguida. Ahora, podría ser que el tipo fuera exactamente lo opuesto, ¿no? Que es el caso del tipo que generalmente termina, todos terminamos en el mismo guión que de la muerte, de los cuernos no nos salvamos ninguno, pero en general el cornudo es el último en darse cuenta. Porque dice, no, mirá toda esta evidencia que hay, mirá, la pasan a buscar a tal hora, mirá, volvió con tal perfume, mirá, te apaga el celular, mirá, qué sé yo, y el tipo sigue sin ver esa evidencia. No, ¿cómo voy a condenar a una persona por esa evidencia? Necesito más evidencia para condenarla como culpable. ¿Comprenden? El problema es que por las características como funciona nuestra mente, nosotros tenemos que elegir entre alguno de los males, cuál es el mal menor. No se puede, esto es importante para todos los que son abogados, van a ser abogados, no se puede armar un sistema que minimice los dos errores al mismo tiempo. Ustedes eligen. Si ustedes quieren un derecho penal que nunca meta en cana a un tipo que es inocente, ustedes quieren al mismo tiempo, aunque no lo sepan, no se den cuenta o no estén dispuestos a decirlo, ustedes quieren un derecho penal que va a dejar muchos culpables afuera. Háganse cargo. Y en general la especie nuestra lo que ha tratado de hacer es prejuzgar rápidamente. Buscar culpables por todas partes. ¿Por qué? Porque el costo evolutivamente de ver correlaciones donde no existían es mucho más
bajo que el costo de no ver una correlación real en la sociedad. Imagínense ustedes nuestros antepasados, por ejemplo, que eran cazadores y recolectores. A ver, moveme a ver si tengo alguna de esas que quiero mostrar. No, para adelante, para adelante. Sí. Bueno, no, está bien, pensé que lo tenía ahí, pero ahora voy a hacer imagínense nuestros antepasados que eran cazadores y recolectores y veían que ahí lejos se movía una ramita. Uno podía pensar, y es un león, rajemos. Saltaba a conclusión el tipo. El compañero de al lado le podría haber dicho que ese no prejuzgaba. El otro que era más comprendía mejor, decía, no, pará, loco, se movió la rama recién, ¿cómo vas a ir corriendo? Y mirá si no es nada. Entonces se vuelve a mover otra rama. El tipo dice, te dije, rajemos, viene un león, y yo, no, pará. Entonces tú dices, pará, pero un poquito. En el extremo, digamos, puede pasar las dos cosas. Puede que no haya nada ya. En cuyo caso, el que era miedoso y rajó rápido, el que prejuzgó rápido, hoy está vivo para contar la historia. A lo sumo corrió al divino botón, no pasaba nada, pero el tipo corrió al divino botón. Ahora, el que era muy confiado, y lo tenía el león con la cabeza así de grande acá en un momento, y decía, y en una de esas no tiene hambre, qué sé yo, ¿por qué vamos a prejuzgar? Claro, lo más probable es que a veces se lo hayan comido los leones, no esté para contar el cuento acá. Entonces, por esa razón, nuestra especie, además de tener todos los problemas que tenemos en la memoria episódica que les conté recién, prejuzga y salta a conclusiones rápidamente. Le pedimos, cognitivamente, a la experiencia diaria muy poca evidencia para saltar a una conclusión y para juzgar a alguien en una categoría. No importa juzgarlo como culpable o inocente, juzgarlo puede ser como juzgarlo como buen tipo o mal tipo, juzgarlo como Aragán o no Aragán, juzgarlo como... Ustedes entran, por ejemplo, a un primer trabajo. ¿Y cuánto tardan los compañeros de ustedes en juzgarlos a ustedes que acaban de entrar a un trabajo? 15 minutos. En 15 minutos ya los compañeros de trabajo de ustedes los catalogaron como Araganes, o como super trabajadores, o como giles, o como tipos leales, o como... Ya les pusieron etiquetas rápidamente. Somos fábricas de poner etiquetas permanentemente. Ponemos etiquetas permanentemente. ¿Por qué? Porque el costo de no ponerlas puede haber sido trágico en otro momento del tiempo, y por eso evolucionamos así. Pero claro, ahora estamos en una sociedad donde no hay más leones, y a veces se nos va la mano prejuzgando y categorizando. Y eso tiene consecuencias muy importantes, no solamente para el derecho, sino para la economía también, que son de las cuales voy a discutir rápidamente ahora en esta sección. Porque, fíjate, pasame a la siguiente filmina. Adelante. Fíjense la memoria episódica, las dos placas de crónica, ¿no?, que aparecen ahí. Hay una de esas, el que depositó dólares recibirá dólares. Esa, muchos de ustedes que están acá eran chicos todavía. Esa frase es del año 2002, principio del 2002. La dijo Dualde. Vos, por ejemplo, la viviste. Esa frase está en tu memoria episódica. Y la otra frase que está al lado, que apuesta al dólar pierde, también está en tu memoria episódica. En cambio, para muchos de ustedes esa frase es conocida también. Si yo les digo, el que apuesta al dólar pierde, muchos de ustedes saben, aunque ni siquiera existían probablemente en ese entonces, es una frase del año 81, de un señor que se llamaba Lorenzo Sigó, que fue ministro de Economía, que dijo, el que apuesta al dólar pierde. Fue famosa la frase esa, porque el dólar al otro día pegó una devaluación fenomenal, y realmente el que había apostado al dólar ganó como en la guerra, y el que le creyó al tipo del ministro de Economía quedó en la lona. Ahora, para todas aquellas personas que esa información está en memoria episódica, ahora cuando hay un problema con el dólar, eso genera un problema en las expectativas. Y esto es súper importante, porque ustedes recién entonces ahora entienden lo que puede estar pasando con toda esta crisis de los fondos buitres y qué efecto real puede tener sobre la economía. Primera aclaración, la situación económica argentina viene complicada desde antes de la sentencia de la Corte, que decidió no tratar el caso argentino y por lo tanto convalidó lo actuado por primera y segunda instancia en Estados Unidos. Antes que quedara firme el fallo, como dicen ustedes, ¿no? La verdad es que la situación económica argentina, en todos los indicadores, empezó a complicarse en el último trimestre del año pasado. La devaluación fue en enero. Griesa todavía no tiene nada que ver. No le vamos a echar la culpa a Griesa de la devaluación de enero. El dólar estaba a 6, se fue a 8 el oficial. Ustedes lo recuerdan perfectamente.
La inflación fuerte que sufrimos en todo el primer semestre no tiene nada que ver con la sentencia, con que en julio la Corte Suprema de Estados Unidos haya dicho que no va a tomar el caso y que por lo tanto quedaba firme el fallo. Ni tiene nada que ver con que Argentina haya decidido no pagarle a los fondos buitre. Esto vino después. Ahora, lo que vino después es un escenario que lo que genera es que va a haber muchos menos dólares en la economía, para hacerlo en criollo. Básicamente, entrar en default hoy implica dos consecuencias. Una estrictamente jurídica y la otra económica. La estrictamente jurídica, ¿ustedes saben por qué, por ejemplo, los fondos buitres que están litigando van a cobrar todo junto? Van a cobrar 1.600 millones si es que, por supuesto, cumplimos la sentencia, ¿no? Todo lo que dijo, si no cumplimos la sentencia, no sé cómo van a hacer, pero digamos, lo que dijo Griesa es que hay que pagarle 1.600 millones a ellos. Y sin embargo, los que entraron en el canje, en la reestructuración anterior, no cobran todo junto, van cobrando en cuotas. Y uno podría preguntarse, ¿pero por qué los que entraron en la reestructuración cobran en cuotas y los que litigaron y fueron a la justicia y ahora tienen sanción van a cobrar todo junto, el 100% todo junto? Más intereses, punitorio y todo, ¿no? Pero además lo van a cobrar, no lo cobran en cuotas, sino todo junto. ¿Por qué pasa eso? Porque hay un principio jurídico de aceleración de los contratos. ¿Cuál es el principio jurídico de aceleración de los contratos? Mira, yo te hice un plan de pagos. Si vos cumplís con el plan de pago no hay ningún problema, te voy pagando en cuotas. Pero donde vos no cumpliste alguna de las cuotas del plan de pago, se cayó el plan de pagos. Eso en derecho se llama aceleración, en derecho financiero internacional. Se llama aceleración, quiere decir que todos los vencimientos se aceleraron. No corre más esto de que vos me tenés que pagar 1.000 este año, 1.000 el año que viene, 1.000 el otro año, ahora me tenés que pagar todo junto ahora. Los holdout, ese 7% de gente que no entró en el canje del 2005 ni en el canje del 2010, lo que hizo fue ir a la corte y decir, miren, ustedes se habían comprometido a pagarme a mí, a hacerme todos estos pagos, fallaron en los pagos, por lo tanto yo exijo primero que me paguen y segundo aceleración. Por esa razón ellos cobran todo junto ahora. Y esa es la luz amarilla que enciende el default para nosotros ahora, porque ustedes saben que por la característica del contrato que firmó Argentina en los canjes del 2005 y del 2010, si se interrumpen los pagos de ese plan de pago que convino Argentina en ese contrato, si se interrumpen los pagos, los portadores de los bonos pueden solicitar la aceleración de los vencimientos. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Puede presentarse cualquiera con un bono y decir quiero aceleración de vencimientos? No, requieren una minoría de 25%, quieren juntar 25% de alguna de las series. Hay 18 series de bonos distintas. Necesitan de alguna de las series, ¿cuál? Típicamente la que está en Estados Unidos, porque los que están cobrando no van a acelerar. ¿Por qué va a acelerar a alguien que ya está cobrando? Los que tenían jurisdicción argentina, los que estaban en Japón, los que estaban en otras jurisdicciones, están cobrando. Entonces, esos que están cobrando no tienen ningún incentivo para acelerar, si realmente están cobrando. Pero los que no están cobrando, tienen 60 días luego de que venció el momento del pago, para presentarse a un tribunal y decir, bueno, había acá un acuerdo de pago y no lo están cumpliendo, así que yo solicito la aceleración de los vencimientos. Si los acreedores que entraron en el canje 2005 y 2010 solicitan la aceleración de los vencimientos, se cae la reestructuración. Y hay que empezar todo de vuelta. Hay que volver atrás 10 años en la historia argentina y volver a reestructurar toda la deuda. Lo cual no se va a hacer de la noche a la mañana en un mes. Le llevó a Argentina desde que tomó la decisión, Kirchner tomó la decisión en 2003 de reestructurar la deuda. Recién en 2005 la pudo reestructurar, 2 años le llevó. Te puede llevar por lo menos un año y medio. O sea, es imposible reestructurar la deuda en un mes. Si caen todos los vencimientos y se aceleran los vencimientos, ese es el riesgo más grande que tiene el default en el que está Argentina ahora. Va a tener que reestructurar toda la deuda junta y empezamos todo de vuelta. Y el riesgo por el lado de lo económico es que mientras vos estás en default, es muy difícil acceder a los mercados financieros internacionales. Ni hablar si vos incumplís una sentencia judicial y te declaran en desacato. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del desacato? Una serie de multas, de trabas comerciales que te podría llegar a establecer el juez Griesa, pero como nosotros no tenemos casi comercio en Estados Unidos, no nos afecta eso. Entonces simplemente no vamos a pagar ninguna de las multas. Pero es muy difícil que en el sistema financiero internacional alguien nos preste plata a nosotros cuando estamos en una situación de desacato y en una situación de default.
¿Y por qué eso me importa particularmente a mí? ¿Por qué me importa particularmente? Porque si no nos prestan no entran dólares. Y vamos a un razonamiento muy simple. El gobierno tiene un déficit fiscal muy grande. Ustedes saben que está gastando mucha más plata de la que le entra. Los cálculos son que en este segundo semestre el déficit va a ser de 150.000 millones de pesos. Lo digo de vuelta. 150.000 millones de pesos. Si tenía acceso al sistema financiero internacional, para eso se usa el sistema financiero internacional. Se usa para dos cosas. La deuda se usa para dos cosas. La primera es financiar obras de infraestructura grande que no tiene sentido cargárselas todas a una generación actual. Si yo voy a hacer el puente este nuevo que va a cruzar Resistencia Corriente, lo quiero hacer nuevo, es un puente, una obra faraónica, hacer un montón de plata. Yo no podría nunca cargársela al presupuesto de este año y que lo tengan que pagar los contribuyentes de golpe con los impuestos. Es una locura, porque es una obra que se va a amortizar quizás en 40 o 50 años más. Entonces lo que normalmente se hace, la práctica habitual en todo el mundo, es financiar esas obras de infraestructura grande con deuda e ir pagando la deuda a lo largo de 2 o 3 generaciones tranquilamente. Pero claro, si vos no tenés acceso a los mercados financieros, lo que no tenés es el capital para hacer todas las obras de infraestructura que tenés que hacer. Entonces después te pasa lo que pasó ahora, hace muy poco me mostraron mientras venía para acá, un video donde en el puente actual empezó a caer polvo de una de las conjunturas del puente, ¿no? La gente dijo, ¿qué pasa? ¿Está por caer el puente? ¿No? Mampostería. Bueno, claro, entonces en esas condiciones, esas son las condiciones de no tener financiamiento. No podés hacer obras de infraestructura, no podés explotar Vaca Muerta, por ejemplo, que es una reserva de shale gas espectacular que tiene Argentina, que lo podría sacar de todos los problemas económicos que tiene ahora, pero no la podés explotar porque no tenés financiamiento. Y el segundo problema es que las economías habitualmente tienen ciclos económicos, tienen momentos en que crecen y momentos en que caen. Cuando viene bien el ciclo económico y crece la economía, vos no necesitas ningún financiamiento externo. Si vos tenés guita, ¿para qué la querés? Ahora, cuando viene mal la economía, para suavizar la caída y que el ajuste no sea de golpe y a vos te pase otro 2001, 2002, entonces vos accedés a los mercados financieros internacionales y suavizás la caída. Si suaviza el ciclo económico tener acceso financiero. Ahora, no vamos a tenerlo en default. Entonces, como no lo vamos a tener y va a haber muchísima emisión de pesos en el segundo semestre y no van a entrar dólares, la relación entre pesos y dólares se va a alterar mucho y eso va a generar una suba muy fuerte en el dólar. Salvo, y ahí es donde quiero dedicarme los últimos 5 minutos a contarles lo que va a pasar, probablemente. Ustedes saben que la autoridad monetaria, que es el Banco Central, podría optar por sacar buena parte de esos pesos que están en la economía, como con un título público, con una letra. Es un compromiso de pago futuro, es una construcción del derecho, de hecho. Es una construcción del derecho, porque esto es importante decirlo también. Toda la economía se construye sobre la construcción de derechos. Cada contrato es un derecho, una construcción de derecho. Los abogados que mejor les va económicamente son los que trabajan en estas cosas. Como ustedes ven los estudios grandes que están en Buenos Aires, en Catalinas, abogados que bajan en BMW y ganan 200 lucas por mes. Esos abogados no están haciendo derecho de familia, salvo Rosenfeld, que es la única que hace derecho de familia y gana 200 lucas por mes. Pero, sí, o Burlando puede hacer algo de eso, pero en general hacen derecho financiero. Son los que crean estos instrumentos de lo que les estoy hablando yo. Entonces, claro, el problema es que para tratar de sacar tantos pesos que hay en la economía, el Banco Central tiene que tentar a los ahorristas con una tasa más alta. Y una tasa de interés más alta frena la economía. Y ya el gobierno tomó una decisión muy clara la semana pasada. Había una pulseada ahí entre Fábregas, que es el presidente del Banco Central, y el ministro de Economía, Kicillof, y la ganó Kicillof. Y la semana pasada el Banco Central bajó las tasas, que es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer en una situación como la que está Argentina. Entonces, cuando bajó las tasas, todo el mundo se fue corriendo al dólar. Una cuestión obvia. Entonces, ese es el escenario que se va a profundizar en el segundo semestre. Si el gobierno evidentemente eligió eso, elige que no va a subir las tasas porque no quiere enfriar la economía, no le importa al gobierno que suba un poco la inflación y no le importa al gobierno que se vaya el dólar para arriba. Hoy fue clara, las declaraciones fueron minimizadas, el dólar tocó 14 pesos hoy. Y las autoridades, empezando por el vecino de ustedes, Capitanich,
Dijo que esto era un tema menor, de 4 o 5 tipos que convalidaban ese precio, pero que ese precio era una locura, que ese no era el valor del dólar. Negó el problema, digamos, ¿no? Ahora, hay un problema con eso. Y por eso dediqué buena parte de la charla a explicarle la cuestión de expectativas y de cómo funcionaba la mente. Que en realidad, y no importa lo que diga Capitanich, no importa inclusive que tenga razón. Así fueran 4 los tipos que compran dólares. Es verdad que muchísima gente no compra dólares. De los que están acá probablemente ninguno de ustedes compró dólares. Pero no importa eso. Porque en una economía en la cual hay muy pocos datos y vos no tenés mucha información, vos de la chica candidata para tu hijo no tenías mucha información. Entonces, ¿qué dato usabas? ¿Y cómo la veías que caminaba? Y ya con ese dato vos te dabas una idea si la piba cerraba o no. La gente que tiene que tomar decisiones económicas todos los días no tiene datos, los balances de las empresas, las cuentas del sector público, no sabe de tasas de interés, de todo esto. La gente mira una sola variable. ¿Y cuál es? El precio del dólar. No importa que la gente no lo compre. El 90% de la gente en Argentina, cuando tiene que tomar una decisión, mira primero en la pizarra, en el termómetro, a ver cuál es la temperatura del dólar, porque la temperatura del dólar le da una idea de la temperatura de la economía. Y vos le podés explicar a la gente que no tiene nada que ver, que la economía puede andar bien con un dólar más alto, pero tu explicación, ¿a dónde va? A la memoria semántica de la gente. Y la gente entiende perfectamente todo lo que vos le dijiste, y cuando termina de salir de tu explicación se va a comprar dólares. Claro. Por eso, en aquella oportunidad, algunos son más grandes, lo recuerdan, un discurso famoso de un ministro de Economía de Alfonsín, que se llamó Pugliese, cuando ya todo venía barranca abajo, que dijo un discurso muy bueno, y cuando terminó el discurso, todos dijeron, bueno, se resolvió el problema, la gente salió corriendo a comprar el dólar y se disparó. Y el tipo dijo después, les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. En realidad estaba equivocado Pugliese, no les habló con el corazón, les habló a la memoria semántica. Les contó un montón de cosas, les explicó, la gente entendió todo. ¿Entendiste todo? Sí. Esto es como cuando yo te recomiendo, mirá, no te conviene esta chica. Por tal cosa, tal otra cosa, tal otra cosa, tal otra cosa. ¿Entendiste todo? Sí, y vos salís y la llamás. Claro, no es que yo te hablé con el corazón, no, yo te hablé de la memoria semántica, te entraron todos esos datos, pero para tu decisión pesa mucho más la memoria episódica, porque está cargada de emociones, positivas y negativas. En el caso que decidís llamarla, pesan más las positivas, los recuerdos sesgados de las experiencias buenas que tuviste con esa chica, y por eso la volvés a llamar, aunque no te convenga desde el punto de vista de todos los datos que hay sobre esa situación. Ese es el problema. Estamos en una economía en la cual la gente toma decisiones de manera emotiva, basados en los recuerdos emocionales que tienen la memoria episódica, y donde el dólar juega un papel central. Y donde si el dólar se deteriora, la gente interpreta que eso quiere decir que la economía está mal. Ese es el gran error del gobierno en la lectura que está haciendo. El gobierno dice, no, yo no voy a controlar el precio del dólar porque no quiero enfriar la economía, y el resultado es que va a enfriar la economía igual. ¿Comprenden? Entonces, y el segundo tema vinculado al tema del dólar, que también es central en esto, es el tema del empleo. Antes de ayer se conocieron los datos de empleo. Todo el mundo quiere ir a vivir a Chaco, tiene 0 desempleo, entonces dicen bárbaro, ¿no? Pero salvo que ustedes tengan la suerte de vivir en el paraíso, con todo respeto para los chaqueños amigos que están acá, salvo que ustedes tengan la suerte de vivir en el paraíso del desempleo cero, digamos, aún con los datos del propio INDEC, que ya por ejemplo que les acabo de contar es evidente que los datos están toqueteados, aún en esa situación reconoce el propio INDEC que se perdieron alrededor de 500.000 empleos en el último año. Y ahí es donde toda la información que vos le des a la gente entra en saco roto, porque donde la gente habla con uno que perdió el trabajo, empieza a pensar que puede perder el trabajo también. Y por lo tanto deja de consumir. Y si deja de consumir, la economía no se recupera más. ¿Comprenden? Entonces, ahí está la vinculación entre las tres cosas, que era con las que yo quería cerrar, porque son tres cosas que están estrechamente vinculadas. Derecho, porque todo lo que está pasando con los fondos buitres es un problema legal en última instancia. Economía y psicología, porque al final de cuentas, las decisiones que toma la gente dependen de lo que la gente crea, no de lo que pasa en la realidad. Y muchas veces uno puede ser mucho más exitoso modificando las expectativas de la gente que incluso modificando la realidad. Tanto pasa esto que estoy contando para el problema de la inseguridad como para el problema de la economía.
Porque en realidad, creo que también fue Aníbal Fernández, alguien que tuvo esta frase que dijo, la inseguridad es una sensación. Salieron todos a matar. Pero es relativamente real. Es una sensación hasta que me afanaron. Cuando me afanaron ya no hay ninguna sensación, ¿no? Pero el hecho de que yo cuando salga de la calle, a la calle esté mirando para atrás, tenga miedo, digamos, eso es una sensación de miedo, en realidad, es verdad. Entonces, ustedes, mi consejo final, con esto termino y abro un poco para preguntas, es que olvídense de lo normativo, del deber ser. Y fíjense cómo toma decisiones realmente la gente. ¿Quieren hacer derecho penal? Tengan en cuenta cómo procesa la gente la decisión de cometer o no cometer un delito. No pierdan tiempo poniéndose en el lugar ustedes como, a ver, si yo fuera el delincuente y me dicen que voy 15 años más preso, no, ni loco. Entonces, dale, aumentemos las penas porque... No, así no piensa la gente. No funciona la mente de esa manera. Si vos tenés que, en vez de hacer derecho penal, hacer derecho civil y estás viendo cómo formás o cómo armás un contrato, también tenés que tener... Lo primero que tenés que pensar es que ese contrato es una regulación de una relación entre dos personas o entre una persona física y una jurídica, no importa, pero es una regulación entre dos partes y entonces es fundamental saber cómo toman decisiones las partes, porque si no la regla que vos estás poniendo no tiene ningún sentido. Ya, vos podés poner una regla, por ejemplo, que no se puede jugar al fútbol con las manos. Tiene sentido si la gente usa las manos, salvo que vos pongas la regla, la gente empieza a usar las manos. Pero si vos pones esa regla y el que juega al fútbol es Clemente, que no tiene mano, no tiene sentido la regla. Porque Clemente igual no usa las manos. Tu regla no tiene ningún sentido. Cuando vos pones una regla tenés que ver cómo toma decisiones realmente la gente. Por ejemplo, con las normas de autoabastecimiento, en otros casos, ¿cómo toma decisiones realmente la gente? ¿Cómo toman decisiones las empresas? ¿Cómo toman decisiones los particulares? ¿Cómo se forman la expectativa de lo que va a suceder a futuro? ¿Por qué se produce el desabastecimiento realmente? Si yo no comprendo cómo se produce un fenómeno de desabastecimiento y creo en las hipótesis conspirativas y qué sé yo, que después no tiene ningún asidero en cómo funciona realmente la mente, y bueno, entonces vamos a tener como Venezuela, esa es la mala noticia. Bueno, muchas gracias, gente. Quedo a disposición en todo caso para preguntas. Yo tengo una duda. Con respecto al tema de las disposiciones que dictaminó el juez, Sí. se depositó cierto dinero en Nueva York y teóricamente se tenía que cobrar los funcionarios. Sí. ¿Qué se pidió pues? Ahora, ¿por qué ese tal porcentaje de lo que se siente no se alcanza? El juez dispone que sea darle, digamos, voz y voto a algo que no son con respecto al KBC, lo que ellos dicen, y más cantidad, y porque hay una cláusula de derecho financiero internacional fundamental acá en este tema, que se llama la cláusula del par y paso. La cláusula del par y paso dice que vos tenés que tratar a todos los acreedores por igual y que no podés discriminar entre acreedores. Pero porque se trata de la misma deuda con el país. Claro, son acreedores que tienen todos deudas, derechos a percibir, son derechos a percibir algo. Porque yo entendía que si se hizo un juicio con él y entró un X número de personas y ese no, ¿por qué dictaminan sobre los que no entraron? Porque son todos acreedores. Y el principio internacional de par y paso es que vos no podés tratar distinto a los acreedores. Luego hay un debate no menor respecto de la interpretación exagerada que hizo. Ustedes saben que en derecho financiero internacional hay una interpretación extensiva del principio de par y paso y una interpretación acotada del principio de par y paso. En general, la que tiene lugar es una interpretación más acotada de par y paso, pero acá sí es una interpretación muy extensiva donde Griesa entendió que par y paso quería decir que los acreedores tenían que cobrar el 100% de la deuda. Después discutimos un rato esa interpretación. Ahora, como quiera que sea, la Corte le dio la razón, no es un problema ya no es un problema de Griesa, la Corte de Apelaciones le dio la razón y la Corte Suprema le dio la razón, por lo tanto quiere decir que cumplir con par y paso quiere decir que los dos acreedores son iguales. No hay un acreedor A y un acreedor B. No hay más eso acreedor. Ahora hay dos acreedores A. Y vos no podés pagarle a un acreedor A y dejar sin pagar al otro acreedor y dejarlo afuera.
Entonces Griesa lo que dice es, hicieron el pago, llama al banco y dice, hicieron el pago a todos los acreedores, no, le pagaron nada más que a un acreedor. No, ese pago no es válido. Porque yo ordené que tenían que pagarle a todos los acreedores. Y que todos los acreedores estaban en igualdad de condiciones, par y paso. Si no cumplen el principio de par y paso, fíjate que cumplir el principio de par y paso no requeriría ni siquiera pagar el 100% a todos. El pago sería válido, inclusive aunque le pagaran menos, en tanto y cuanto se mantenga que cobran todos igual. Y la culpa que vence ahora en febrero, esa se espera para no pagar el porcentaje mayor a lo que transfiere el banco. En enero vence esa cláusula RUFO. Esa cláusula RUFO es una cláusula que aparece en varios contratos. Pero hay una cosa interesante, dos cosas interesantes. Primero, RUFO quiere decir Right Upon Future Offers. Right Upon Future Offers en inglés quiere decir derechos sobre futuras ofertas. Y lo que impide esa cláusula es que vos hagas una oferta mejor, voluntaria por supuesto. Esta palabra no es menor, es una palabra muy importante. Vos hagas una oferta voluntaria mejor a los que no entraron en el canje. Pero cumpliendo una sentencia judicial no es hacer una oferta voluntaria, primero no es voluntario, y segundo, el principio de par y paso de Griesa acaba de interpretar que no es mejor que pagarle lo que vos tenés que pagarle a los bonistas, no es pagar mejor, es pagar exactamente igual. Por lo tanto, nadie podría venir a pedir que vos estás haciendo una oferta mejor, porque eso violaría par y paso, iría en contra de lo que ya acaba de decidir la propia Corte. Y hay un problema adicional con eso. Ojo, que Argentina tiene una ley que mencionó Cristina en la cadena el otro día, que es la 26886, que es una ley que reabría el canje el año pasado, permitía reabrir el canje el año pasado. No sé para qué viene la ley esta nueva, porque ya estaba esa ley en realidad. Y esa ley tiene una RUFO local. Y esa RUFO no vence el 31 de diciembre. Esa RUFO sigue. O sea que en realidad, para poder hacer en algún momento una oferta distinta a los bonistas que no entraron en el canje, voluntaria, Argentina tendría primero que derogar la ley. Por eso sabemos que no va a pasar esto los primeros días de enero, porque no, tampoco la derogada de la noche a la mañana. Y vamos a ver ahora qué mayoría consigue la presidenta. No va a ser fácil porque todo va a indicar que la oposición ya se expidió Massa, ya se expidió el Macri, UNEN creo que todavía no, pero toda la oposición está diciendo que no va a acompañar. Tienen una mayoría igual, pero no es para tirar manteca al techo. Entonces, la realidad es que para que no corra esa RUFO, la RUFO que está en los contratos vence el 31 de diciembre, pero todavía queda la RUFO local. Sin perjuicio de ello, lo concreto es que no corre. Y además, otra cosa más, última cosa que te quiero mencionar, que es importante en esto. Si vos realmente tuvieras una situación por la cual no podés cumplir, que es la RUFO, vos podrías dar un mensaje muy claro que destrabaría todo esto. Que decir, miren, yo no puedo, ustedes saben que yo no puedo pagar antes del 31 de diciembre, pero voy a pagar después. Fin de la discusión. Ahora, el problema es que el gobierno está arbitrando. La ley que envió el Congreso es arbitrar un medio para no pagar. Hoy hizo una reunión Griesa a las 4 de la tarde, todavía con todo, todavía no están se llaman los hearings. O sea, ustedes pueden entrar en internet y ver después qué fue lo que pasó en esa reunión, está la desgrabación. Todavía no está esa desgrabación para verla, pero yo les aseguro que en esa desgrabación lo que hace Griesa es justamente ver qué medidas va a tomar, porque va a entender el juez que esta medida que tomó Argentina es una medida, un plan para no pagar. Claramente es un plan para no cumplir con la sentencia. Entonces, no hay un problema de RUFO, el problema de RUFO era una excusa. En realidad, Argentina no quiere pagar la sentencia. Una pregunta más. ¿Cómo incide realmente en la economía, como dicen, en la economía doméstica, el no pago a la deuda? O sea, el entrar en default, pero sin embargo, si bien no podemos pedir dinero, tampoco Argentina lo venía pidiendo. Pero no venía con problemas de crecimiento Argentina, venía creciendo al 7, 8%, esa es la gran diferencia. Primero, no lo venía pidiendo y por eso no hacías obras de infraestructura, creo que te contaba antes. Entonces, sí, vas a seguir sin hacer obra de infraestructura, en eso no hay ninguna novedad. Lo que pasa es que la infraestructura se va gastando cada vez más. Que vos no hagas una obra de infraestructura al principio no pasa nada. Nadie quiere invertir con nosotros. Claro, pero después que vos no hagas una obra de infraestructura, 10 años más ya empieza a romperse el puente, empiezan a pasar estas cosas. Y en segundo lugar, claro, no pasaba nada porque vos venías creciendo. Y habías acumulado un montón de reservas.
El único año que no creciste fue el año 2009, que no habías crecido, había caído la economía, pero tenías un montón de reservas, tenías un colchón bárbaro. Entonces pasaste de largo el 2009, 2010 volviste a crecer un montón, 2011 volviste a crecer un montón, 2012 ya no creciste, 2013 ya no creciste, 2014 estás en recesión. Entonces ahora sí necesitas la plata de afuera. O sea, si nosotros no la necesitamos, no, claro, cuando vos crecías no la necesitabas, pero el problema es que no es igual la situación de ahora que la de los últimos años anteriores en los cuales vos venías creciendo. Por eso ahora tiene un costo más alto no poder tener ese financiamiento externo. Y ese costo más alto en una situación en la cual hay cada vez menos reservas y cada vez más pesos en la economía, implica un dólar más alto. La consecuencia concreta es que el dólar va a subir más. Y si el dólar va a subir más, eso por un problema de expectativa, que fue todo lo que estuvimos charlando acá, va a generar más inflación, va a generar menos actividad económica, menos inversión porque la gente ve que el dólar sube. Esas son las consecuencias reales. Esto sí lo quiero aclarar bien. Un endurecimiento o un empeoramiento gradual de la situación actual. Más de lo que estuviste viendo este primer semestre, pero agravado. Vos empezaste el primer semestre con un dólar paralelo de 10, vas a terminar el primer semestre con vas a terminar el año con uno de 15 o 16. Empezaste con una inflación más baja, vas a terminar con una inflación más alta. Empezaste con menos desempleo, vas a terminar con más desempleo. ¿Explosión por el aire? Probablemente no. Tenemos que no, nadie cree, nadie está diciendo eso ahora. Pero sí un deterioro gradual cada vez más significativo de la situación. Y estos días no recuerdo si era Tomás Burato o Martín Cuadrado, yo lo leía, que uno de los pasos a tomar contra un proceso inflacionario como el nuestro es, para sacar peso de la economía, sería aumentar la tasa de interés. Si aumenta la tasa de interés, como decía, se enfría el mercado. Y ¿qué es esa medida, aparte de enfriar el mercado, qué quiere decir? ¿Llevaría a desempleo, etcétera? ¿Vendría a ser para luchar contra un proceso inflacionario? ¿Necesitamos? Te entendí perfecto. El problema es el siguiente. ¿Ustedes saben por qué el derecho y la economía son ciencias sociales y no son ciencias exactas? No es porque lo que muchas veces se dice de que las personas en realidad son únicas e irrepetibles, entonces nadie puede predecir lo que va a hacer una persona. Esto en realidad es completamente irrelevante. El problema central es que en las ciencias exactas vos podés construir escenarios contrafactuales experimentalmente, en las ciencias sociales no. ¿Qué quiere decir construir un escenario contrafactual? El construir el qué hubiera pasado si. Uno dice, por mencionar un caso, dice, la economía argentina se recuperó porque salimos de la convertibilidad en el 2001. ¿Eso es verdad o es mentira? No se sabe. La ciencia social nunca puede tener una conclusión respecto a eso porque no se sabe qué hubiera pasado si vos seguías en la convertibilidad. Para resolver esa pregunta vos te tendrías que tomar la máquina del tiempo, ir para atrás, mantener la convertibilidad unos años más y ver qué pasaba. Capaz que pasaba lo mismo. ¿O no? Entonces, la pregunta es, si subís vos decís, bueno, si vos haces una política y se llama política monetaria contractiva, tratás de frenar la inflación y subís un poco las tasas de interés, vos decís, eso va a generar enfriamiento de la actividad económica. La pregunta es el contrafactual. ¿Qué pasa si no lo haces? Porque cuando uno dice, eso va a generar enfriamiento de la actividad económica, da la sensación de que hay otra fórmula que no lo hace. De que vos podés hacer una cosa distinta, en la cual hay un escenario de crecimiento de 7% y vos por alguna razón estúpida elegís el escenario de crecimiento de 0 o de nada. Nadie con el ciudadano juicio quería eso. Si vos tenés la opción de elegir un camino por el cual la economía vuelve a crecer, elegirías ese camino. El problema es que si vos no frenás la inflación, el dólar se va a disparar cada vez más, vas a deteriorar completamente las expectativas y va a pasar lo que está pasando ahora, pero agravado. O sea, la economía va a continuar cayendo. ¿Por qué además pasa esto? ¿Hasta cuando tiene un límite? Sí, tiene un límite. ¿Por qué tiene un límite? Porque el problema de la economía argentina es que nosotros vinimos durante los últimos 6 o 7 años consumiendo por arriba de nuestras posibilidades. El consumo en los últimos 6 años creció 43% y la economía 27%. Entonces, el consumo creció todo esto y la economía todo esto nada más. Es imposible que vos consumas 10 y producís 8. Salvo que alguien te preste los otros 2. Claro, esos son importaciones.
consumís porque alguien de afuera te presta, son importaciones. Entonces, lo que vos no producís acá lo tenés que traer de afuera. El problema es que para traer de afuera tenés que tener dólares. Las importaciones se compran con dólares y no hay más dólares. Entonces, lamentablemente Argentina, por las buenas o por las malas, se va a ajustar. Ahora se está ajustando por las malas. La gente empezó a bajar el nivel de consumo drásticamente, el sector público todavía no, pero el sector privado sí. La economía está produciendo el ajuste por las malas, que uno en vez de hacer un aterrizaje, esto como que vos venís volando a esta altura y uno te dice, mira, tenés que estar a esta altura. Y uno puede hacerlo de dos maneras, se puede hacer un aterrizaje suave, puede abrir un paracaídas y bajar despacito, o se puede tirar en picada. Si vos no parás la inflación, la caída va a ser en picada. Acá lo que estamos discutiendo es cómo se produce el aterrizaje. En este momento, lamentablemente, estamos en un momento que no discutimos cuánto vamos a crecer. Estamos discutiendo cómo se produce el aterrizaje. Porque con los niveles de inversión, de infraestructura que tiene la Argentina, con las reglas de juego que tiene, con los niveles de corrupción que tiene, con todas las condiciones que tiene la economía argentina, no puede crecer más de 2-3% por año, hoy, estructuralmente. Entonces, cuando hay algunos años que crece más que eso, es porque eso no es sostenible en el mediano plazo. Entonces, eso es lo que estamos enfrentando ahora, lamentablemente. Entonces, se podría decir entonces que para acomodar en sí las cosas, necesariamente tendríamos que pasar, por así decirlo, por una crisis. Sí, podría suavizarlo la crisis. Lo ideal que es que vos empieces a producir el aterrizaje, no cuando estás en el medio de la recesión, que ya se produjo a la fuerza, sino cuando vos te das cuenta que es insostenible tu nivel de velocidad. Vos vas en un auto a 170 km por hora, de acá a Buenos Aires, podés llegar a 170, lo más probable es que te hagas torta antes. Entonces, ahora, ¿qué es lo ideal? Que en el momento que vos podés y todavía no te hiciste torta, empieces a frenar. Eso que pero ese ¿cuándo era ese momento? 2011. Claro, había elecciones en el 2011. Entonces, a veces está la cuestión política en el medio. El gobierno no quería frenar en el 2011. Había elecciones. Pero tampoco quiso frenar en el 2012, en el 2013, bueno. Federico Krusener hace mucha referencia de que tomando una política económica adecuada, en un corto plazo se podría empezar una etapa de relativo buen crecimiento, en 4 o 5 años. Sí. Quería saber porque Argentina no tiene un problema estructural, hay un montón de proyectos de inversión que están buenos para hacer en Argentina. Hay un montón de gente que quiere venir a hacer proyectos de inversión. Vaca Muerta, mencionamos hoy, es un caso emblemático. Lo que pasa es que, primero, con default es imposible, pero tampoco es que resolvés el default y se resuelve el problema, porque encima tenés el cepo. Default te pone en terapia intensiva, estás entubado en terapia intensiva. Que a vos te saquen el tubo no quiere decir que corres una maratón mañana. Vas a sala intermedia, porque todavía tenés el cepo. Tenés que sacar el cepo. Recién cuando saques el cepo también, entonces van a poder empezar a entrar los capitales y van a volver las inversiones. Y Argentina es un país que tiene muchos proyectos de inversión interesantes en minería, en muchos temas, en los cuales podría crecer como crecen los países de alrededor. Es lógico lo que dice Sturzenegger, porque mira Perú y está creciendo, mira Venezuela y está creciendo, mira Chile y está creciendo, mira Colombia y está creciendo. Entonces dice, bueno, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Yo coincido en eso. Soy optimista a largo plazo. La coyuntura es mala, pero las perspectivas a largo plazo pueden ser buenas. Bueno, gente, muchas gracias. Nos vemos. Hoy, la verdad es que una charla muy productiva. Los que estamos trabajando afuera los invitamos a todos a participar de un break. La verdad es que tenemos café y algo para comer. Y también agradecer al Instituto Moisés Levenson, que hoy pudo hacer partícipe al doctor Martín de Paz, licenciado. Y también a la Franja Morada por hacer esto posible, y a la Facultad y a la Universidad Nacional del Nordeste. Muchas gracias a todos.